Hay una herida que siempre se abre, hay una herida que siempre volvemos a mirar, hay una herida que cada vez que viene algún resultado respecto a la educación nos vuelve a mostrar las grietas que tienen que ver con las diferencias educacionales, con cómo se organiza, cómo se parte y cómo llegan, ¿no es cierto?, algunos alumnos y alumnas de colegios subvencionados, privados y públicos. Y la PAES mostró nuevas evidencias. De eso queremos hablar y de lo que muestra finalmente estos resultados con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Con Connie Santamaría le damos la bienvenida. Gracias además por estar aquí, Daniel. Muchas gracias a usted, encantado de estar acá. Connie. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, te Hola. saludo a distancia. Y bueno, partamos por lo que estaba diciendo Claudia y quiero a ver si nos puedes graficar desde el punto de vista de Acción Educar, ¿qué es lo más relevante de estos resultados? ¿Es la brecha que se mantiene o que incluso se aumenta entre los resultados de los colegios particulares pagados versus públicos o también subvencionados? ¿Es brecha también entre hombres y mujeres? ¿Qué es lo principal o lo más importante o grave? ¿Qué es lo que ven ustedes? A ver, difícil pregunta. A mí lo que más me llamó la atención, en este caso quizás algo un poco nerd o de especialista, es los resultados en la M1, que en el fondo muestran que es a pesar de ser una prueba obligatoria, es una prueba, entre comillas, que está bajo el estándar del que llegan Sí. las personas de mayor rendimiento en matemáticas, la gente que tiene más interés o es más proclive a las matemáticas. Y por lo tanto, hay que tener cuidado de no engañarse, de creer que, oye, tenemos todos estos puntajes nacionales y han subido los resultados, parece que somos un país que está mejorando el resultado. Se va a necesitar mucha más evidencia que esa para poder sacar esas conclusiones. A mí a veces esos titulares como subimos en matemáticas, bajamos, hay que tener cuidado. Yo creo que está demostrando Pero simplemente... tú crees ahí que el hecho de que la cantidad, porque llama la atención, yo conozco una cantidad de estudiantes que Sí, sacaron puntaje sí. nacional increíble, es porque la prueba estaría más fácil porque sabemos que se eliminaron algunos contenidos. No, porque está diseñada para ser fácil, entre comillas, porque tiene la M2, Ah, que es la que ya. en verdad discrimina. Aquí se habla de discriminar, es decir, de diferenciar a los estudiantes que realmente son de alto rendimiento en matemáticas. Hay una prueba especial para eso, que es la M2. Entonces, hay que tener cuidado con no engañarse, esa es la primera cosa. Y lo que permite complementar esa conclusión es lectura o lenguaje, en el cual hay una disminución. No sabemos si es por la pandemia, sería como la hipótesis más fácil, pero hay una cosa que complica, que es que si uno lo ve por dependencia, es decir, particulares pagados, particulares subvencionados, municipales y SLEP, los municipales y los SLEP casi no variaron, muy poquito. Y los particulares pagados bajaron más significativamente. Ellos son los que empujaron el promedio hacia abajo. Entonces, dado que los más afectados por la pandemia son, digamos, por consecuencia lógica, los colegios que más cerraron, que son los municipales, es raro que esta disminución se haya concentrado en los colegios que más rápido volvieron a clase. Entonces, yo tendría como, mi primer salto ante esa pregunta es, no le echemos la culpa a la pandemia en esto porque hay una diferencia. Sí. Y respecto a las brechas, que era la pregunta original, perdón, que me fui con mi área nerd primero, a mí me preocupa la nueva brecha que estamos observando, que es entre esta nueva dependencia que son los servicios locales de educación, los famosos SLEP, y los ¿Por municipios. qué es lo que te preocupa eso? Hay un menor rendimiento de los SLEP medido por esta Ya. prueba Es que entre los esto, municipales y los SLEP. Y es chiquitito, son todavía muy pocos colegios, muy pocos estudiantes los que rinden la prueba de esto, pero es preocupante. sí, pero esto mirado más en macro, digamos, subiendo 2 peldaños mirando, ¿no? Todos los gobiernos tenemos que cada vez que vienen los resultados vemos esta brecha. Todos los gobiernos, todos los candidatos presidenciales hablan de educación pero la ciudadanía o los papás, los padres y apoderados de los distintos sectores y segmentos de la sociedad siguen mirando la educación y la educación de sus hijos con una pregunta respecto de qué tan preparados van a estar realmente. Y en ese sentido, la PAES puede mostrar, o sea, ¿es el instrumento que nos permite volver a mirar la brecha o estamos de repente comparando cosas que no? Es que escuchaba a Joaquín Bruno cuando decía, no es a través de la PAES que tenemos que mirar la brecha de desigualdad. ¿O tú crees que sí? No. Ya. A ver, aquí estamos haciendo un ejercicio que es conceptualmente un salto, porque la PAES califica alumnos y básicamente ordena alumnos, ordena entre mayor rendimiento y menor rendimiento. Entonces, cuando tú tienes un orden, un ranking entre alumnos, porque no entre colegios, entre alumnos, promediar las posiciones no tiene sentido. Y cuando uno promedia colegios,
hace un ejercicio que es intelectualmente no muy correcto. Entonces, eso primero. Se hace igual, todos los diarios lo hacen, se hace el ranking, se discute, pero técnicamente no es algo que uno debiera hacer. De hecho, el DEMRE lo desaconseja. Ahora, igual está el dato de que la cantidad de colegios públicos que compiten o de estudiantes que vienen de colegios públicos a los que vienen de colegios privados o Por subvencionados supuesto. Es sideral. No, por supuesto, por eso yo no estoy de acuerdo. Muchas veces ha dicho que hay que prohibir los rankings y prohibir... No, Ya. hay que tomarlos con la distancia y evaluarlos con lo que son, digamos. Pero independiente de eso, efectivamente, José Joaquín tiene razón, la PAES es una prueba de acceso, no es una prueba de medición de calidad. Para las pruebas de medición de calidad tenemos un instrumento especialmente diseñado para eso, que es el CIMSE, y el CIMSE muestra lamentablemente lo mismo que dijiste tú, Claudia, al principio. O sea, el 2013, un 35% de los estudiantes de cuarto básico en matemática no lograban el mínimo desempeño mínimo, casi no contestaron. Hoy día ese porcentaje es 38%. O sea, a pesar de que cambiemos el instrumento, digamos, este no es el mejor instrumento para medir brechas o medir calidad, los instrumentos que sí están diseñados para ello muestran básicamente lo mismo. Connie. Claro, entonces, en el fondo, si bien, como dices tú, no debiéramos medir cuán bien preparados o no están los estudiantes por la PAES, pero sí los resultados coinciden con la prueba que sí mide esa calidad. Y en ese Sí. sentido es preocupante. Entonces, cuando vemos que de los, no sé, en esos mismos rankings, cuando vemos los 100 mejores promedios, porque son promedios de los colegios, hay, no sé, 2 que son municipales, o sea, 2 que son públicos. Y el resto son todos particulares pagados. Entonces, y sabemos que hay mucha más cantidad de población, de estudiantes en colegios públicos. Entonces, es muy dramático eso, ¿o no es tan preocupante, crees tú? No, pues, tremendamente dramático. Si uno quiere ir a lo Ya. técnico, a lo preciso, lo que intenta hacer la PAES es decirte cuál es tu probabilidad de pasar con éxito el primer año de universidad. Ese es siempre el estándar que se usa para esto, básicamente porque cuando pasáis el primer año ya más o menos está encaminado. Y lo segundo es que ese termina siendo un indicador bastante confiable de preparación para la entrada. Ahora, esa preparación puede tener muchas fuentes. Puede ser una familia que te apoya, puede ser hábitos de estudio, puede ser una mente brillante, puede ser muchas cosas, pero este puntaje, además de todas esas cosas, predice muy bien tu capacidad de sobrevivir, entre comillas, el primer año. Y por eso, en base a esta diferencia, se han hecho también otros métodos de acceso. Digamos, la PAES no es la única forma de acceso, porque también hay otras características de las personas que demuestran estar relacionadas con su éxito en el primer año. Y si tomamos esa definición, perdón, Connie, déjame solo para contestarte. Sí. Si uno toma esa definición, uno dice, eso quiere decir que los estudiantes de los colegios municipales y particulares subvencionados están muy mal preparados para sobrevivir el primer año de educación superior. Y eso es un hecho. Y eso es lo preocupante. Pero lo sabemos hace mucho tiempo. Si queremos ir a lo exacto, eso es lo que es preocupante. Sí, lo sabemos. Es que eso es lo que me llama la atención, Connie. Y ese es el punto. Y claro, la pregunta tal vez tendría que ser ¿qué debiéramos hacer que no estamos haciendo para cambiar esa realidad que existe hace demasiado tiempo? Porque cuando tú dices, claro, están mal preparados para el primer año, pero primero además tienen que entrar. Y cuando vemos que, digamos, no sé, los liceos emblemáticos que antes estaban en estos rankings de mejores puntajes, hoy día están lejísimos, están fuera de los 100. De los 100, repito, 98 de los colegios con mejor promedio son particulares pagados. O sea, es evidente que la mayor cantidad de alumnos, o sea, van a tener mayor representación los particulares pagados. Van a ir quedándose atrás los otros. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué debiéramos hacer para cambiar eso que está hace tanto tiempo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer lo que estamos haciendo, que primero es condonar deudas históricas, condonar el CAE, preocuparse de la gratuidad en educación superior, temas que no tienen impacto alguno en estas cosas. Y ahí hay que ser lamentablemente claro y duro que hace 10 años que nuestro debate está extraviado en quién administra los colegios, si el administrador puede lucrar o no, si puede cobrar o no. Todas esas cosas se cambiaron. Y desde el 2013 a la fecha no ha habido ¿Reforma ningún educacional impacto. de Michelle Bachelet? Fundamentalmente. Tú dices que sí. desde ahí se No, yo digo que desajusta. yo digo que no ha variado nada desde esa fecha. Que ninguno de esos cambios que se promovieron. No, o sea, se cambió la carrera docente, se empezó a pagar a los profesores mucho mejor, falta todavía, pero mucho mejor de lo que se pagaba antes. Se cambió toda la administración de la regulación de los particulares subvencionados, sin lucro, copago ni selección.
los SLEP, una enorme reforma, la gratuidad, una enorme reforma que hoy día está costando 2.000 millones de pesos. Y esto no cambia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque hemos estado profundamente desviados de la discusión, hacia una discusión política, administrativa, respecto a la preocupación del sector de la política, que ve en la educación particular subvencionada el problema de la educación pública, y no es el problema de la educación pública puro. Sí. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es dedicarse a la sala de clases, es ver, bueno, qué medidas son las que apuntan a mejorar las escuelas. Y las escuelas mejoran con, primero, más recursos. La subvención es baja. Hemos gastado plata en muchas cosas, pero hemos gastado poco en la subvención. Hay que reconocerle, por ejemplo, al ministro Ávila, que fue de los pocos que aumentó significativamente la subvención escolar. Eso es lo que hay que hacer. Sobre todo ahora que tenemos menos niños, en vez de ahorrarse plata, porque hay menos niños, usar la plata que está, entre comillas, sobrando para mejorar la subvención escolar. Una de las razones de los particulares pagados y una de las diferencias entre los particulares pagados y los municipales es que unos viven con 120.000 pesos al mes y los otros viven con 600.000 pesos al mes por alumno. Y estoy hablando de los colegios particulares pagados baratos. Sí. Entonces, primero, igualemos las condiciones de financiamiento, cosa que no hemos hecho porque estamos preocupados de si lucra o no lucra y si sigue lucrando un poquito. O sea, tú tienes una mirada crítica de respecto de lo que fue la intervención política de la generación que hoy día gobierna, ¿no? De todas maneras. O sea, ese es tu punto ahí. Ahora, hay algo que plantea Connie Santamaría, me parece que es clave, y lo vimos ayer. Ayer habló Evelyn Matei también y planteaba y decía, el actual sistema de admisión escolar sepultó la esperanza y futuro de miles de jóvenes esforzados. Y cuando uno mira lo que ha pasado con liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, el Liceo 1, la aplicación, el Carmela Carvajal, uno porque también ahí, eso no solamente eran liceos de calidad, sino que significaban para familias de sectores medios, era como que si uno entraba a esos liceos, de alguna manera ya tenía un pie puesto en la universidad y era un esfuerzo llegar ahí, y para la familia era una seguridad. Hay algo en la esperanza de la conciencia de lo social, digamos, de esos sectores que ya no está, que se desdibuja también. ¿Cómo ves tú el tema de los emblemáticos? Porque este es como, tampoco es nuevo, vienen cayendo hace un rato, pero tampoco se ha puesto énfasis ahí. Sí, mira, el problema de los emblemáticos es muy complicado, o ex emblemático en realidad es muy complicado, y hay que ser muy serio, es anterior a las reformas de Bachelet. Hay veces que se trata de hacer vínculos directos entre el sistema escolar, el sistema de admisión escolar. Eso no es correcto. Lo más probable es que haya empeorado la situación, haya agravado. Pero lo que tenemos aquí es un cambio más bien cultural. Los colegios son comunidades. O sea, una de las cosas que uno va, si uno va a los primeros 100 colegios que aparecen en la BAES, además de que ve que tienen muchos recursos y además de que ve que las personas que van son de alto nivel socioeconómico, uno ve el esfuerzo permanente de esos colegios de construir comunidad. Son comunidades distintas, algunas son comunidades religiosas, otras están basadas en otro tipo de vínculos, pero son comunidades que tienen un propósito común y que cuando ese propósito común se ve alterado, se toman medidas para que vuelva a su curso. Porque aprender es un acto social, es un acto colectivo, ¿no? Un acto individual. Entonces, en esos colegios lo que pasó es que hubo un discurso político previo a la reforma que dijeron el mérito no existe. El mérito, toda diferencia es ilegítima. Porque toda diferencia tuya viene de tu papá, de tu cuna, no es tu esfuerzo. Si te va bien, no te equivoques. Eso es porque tú tienes ventajas sobre el otro. Entonces tenemos que igualar. Y ese discurso partió mucho antes de las reformas que lo materializaron. Y esas reformas van deslegitimando la razón por la cual existen esas comunidades. Porque esas comunidades existían justamente para decir lo que tú haces es más importante de lo que tú eres, o de dónde vienes. O, más fácil, lo que tú haces es lo que tú eres. Cuando tú destruiste ese discurso, luego vinieron las políticas los discursos son siempre previos a las políticas. Y cuando ese discurso, cuando llegaron esas políticas, los discursos ya habían destruido esas comunidades. Y además coincide con una pusilanimidad, digamos, de las autoridades de enfrentar a los jóvenes. O sea, hoy día quizás estamos más acostumbrados post-estallido, había como una especie de termidor, de regresión conservadora, digamos. Pero en la época del estallido social y anterior, los jóvenes eran prácticamente santos seculares que no se podían cuestionar, eran los que traían la verdad. Bueno, ahora los jóvenes tienen 40 años y está en la moneda, pero sigue siendo jóvenes en el espíritu colectivo de las personas y por lo tanto personas que estarían imbuidas de alguna verdad revelada y además se pueden equivocar infinitamente sin consecuencia. Eso también hizo que en lugar de reforzar la autoridad, en lugar de reforzar el proyecto de esos liceos,
se reforzó lo que los alumnos tenían que decir. Ya, Y lo que los alumnos tenían que decir, en general, muchas veces se mezcló con cierta ideologización o programas políticos, ideas, digamos, movilización política, que está bien, pero en un cierto grado, en esos colegios, y esas comunidades desaparecieron. Yo creo que es bien importante dejar de hablar de los emblemáticos. Yo creo que hay que pensar cómo vamos a construir nuevos liceos públicos de excelencia, porque esos lugares ya hace mucho tiempo que no son lo que todavía decimos que son. Connie Santamaría. Estamos conversando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, aquí en Pauta de Análisis. Nos queda poco tiempo, pero Daniel, quiero ir a un dato que tú dijiste que a ti te preocupaba, que era la diferencia, aunque sean pocos, de los resultados, o sea, la brecha entre los colegios, los primeros colegios que están en el sistema, los SLEP versus los municipales. Sí. ¿Esos datos son representativos, aunque sean pocos? ¿Y cuál es esa brecha? O sea, ahora tenemos 3 categorías, digamos, SLEP, municipales y particulares pagados, subvencionados y después particulares pagados. Correcto. ¿Los SLEP son los que les fue peor en la PAES? Tomando todos los resguardos de comparación que dijimos antes, sí, tienen un resultado más bajo. Es cierto que el número de alumnos que lo rinden es muy inferior, es mucho más bajo, y por lo tanto hay que tener cuidado, no hay que tratar de salir diciendo, los SLEP son pésimos. Hay que pensar también que la PAES es el resultado de 12 años de escolaridad. Los SLEP, algunos tienen 2 años de operación, claro. Los que más tienen 5 o 6. O sea, no hay una cosa aquí de querer apuntar con el dedo ni empezar a decir políticas fracasadas para nada. Yo soy un defensor bastante solitario y acérrimo de los SLEP. Lo que quiero mostrar acá es que hay una señal aquí. Porque, y más bien es política, Connie y Claudia, porque el Congreso, la clase política, está muy dudosa de los SLEP. Y cada señal positiva de los SLEP es tomada con bastante distancia. Y toda señal negativa es tomada prácticamente como esto hay que echarlo para atrás, hay que retrocederlo, en fin. Y lo que estamos viendo acá es otra señal más que podría ser interpretada negativamente, porque efectivamente el objetivo del sistema SLEP es reemplazar al municipal. Y hoy día lo que vemos acá, o lo que podríamos concluir, es que ni siquiera logra el rendimiento de lo que está reemplazando. Entonces, para mí es una señal muy potente. Que ya es malo, claro, en general. Que ya es muy malo. Para efectos de la PAES, digamos. Así es. Y bueno, el SIMS es igual. Entonces, para mí es una señal política muy importante, de nuevo, de las prioridades, dejémonos de cosas que nos van a ayudar en la próxima elección. Está muy bien, todos entendemos la función de producción de los políticos, pero aquí lo que se necesita es que la educación pública mejore. Y esta señal es muy negativa para los planes que se están implementando. Daniel Rodríguez, director de Acción Educar, podríamos conversar toda la mañana sobre este tema, pero yo te lo quería plantear. La educación en Chile, todos los debates que tenemos, las propuestas que hacen los gobiernos, las propuestas que hacen los dirigentes políticos, los expertos, dan cuenta de un condicionamiento que tiene que ver con cómo ha cambiado Chile. Estoy pensando en la juventud, en los niños, lo que está pasando en los barrios. Hay un cambio cultural importante. Los sectores vulnerables también están muy expuestos, ¿no es cierto?, a situaciones de seguridad, de llegar angustiados a los colegios. Cuando uno habla con los alcaldes de sectores populares, con nos ha pasado, te cuentan los balas. Es decir, la situación de inseguridad, la agenda de seguridad, no es que solamente va para el lado del Ministerio del Interior, impacta probablemente también en la vida cotidiana de estos jóvenes. Hay una cultura nueva, se visten de otra manera. Eso también probablemente, me imagino que los sistemas educativos tienen que ir dando cuenta de los cambios societales para poder también ir reperfilando la educación. ¿Hay algo de eso? Pensaba en gente que dice, mira, el crimen organizado y el narco son los grandes competidores en este momento de la educación pública en Chile. Sí. A ver, uno hace una distinción que es artificial. Los colegios no son un ejemplo de la sociedad, un reflejo de la sociedad. Los colegios son la sociedad, porque somos nosotros mismos los que estamos ahí, obvio, como abuelos, como padres, como estudiantes, como profesores, como trabajadores. Entonces, los colegios son la sociedad y por lo tanto todas las preocupaciones, las crisis económicas, la delincuencia, todos los fenómenos sociales, también obviamente la brecha, la discriminación de género, el racismo, la xenofobia, todas esas cosas que existen en la sociedad existen inmediatamente en los colegios también. Y a veces tenemos una cierta pulsión de decir que los colegios lo solucionen. Entonces vamos a tener todo un país xenófobo, pero los colegios van a pelear contra la xenofobia. Claro. Todo un país que discrimine por género, pero en el colegio no. No, el colegio es un reflejo de la sociedad, se pueden hacer cosas para tratar de cambiarlo, digamos, pero es un reflejo. Y por lo tanto, como dices tú, todas las cosas que están hoy día en la prioridad de la ciudadanía, porque son las más complejas, como la seguridad y ese tipo de problemas, el tema económico, impacta directamente en los colegios. Pero los colegios tienen una doble labor, que es
adaptarse a los cambios, pero también resguardar lo valioso. Porque como todo maestro, también uno le pasa como padre. Uno tiene que adaptarse a las cosas nuevas, no pretender pegarse a formas que ya no son, pero sí hay que conservar lo valioso de lo anterior. Lógico. Y muchos colegios toman el error, y proyectos educativos toman el error, que es lo que se llama como progresivismo en educación, que es que, bueno, démosle todo el poder a los estudiantes, porque ahora los jóvenes mandan, los jóvenes saben lo que quieren. No, Está esa bien. tiranía parece que no está funcionando ni en las casas ni en los colegios. Demos un espacio, porque hoy día somos una sociedad mucho más democrática, en la cual ya no existe un señor de traje gris que dice todo lo que tiene que hacer y todos se quedan callados. No, pero hay que conservar lo bueno que tenía eso, que es decir, el que tiene la última palabra es el profesor. La autoridad, tema de la autoridad. Son 8:29 de la mañana. Daniel Rodríguez, director de Acción Educar, muchísimas gracias. Además, gracias por haber estado acá Gracias a ustedes. en estudios presencialmente. Así que vamos Encantado. cerrando esta entrevista para seguir con el análisis.